Buenas tardes, espero que todos ustedes estén bien y que su gente y gente próxima y querida se encuentre perfectamente. Bienvenidos a este encuentro sobre la era de la información, desinformación o cómo formar en el pensamiento crítico. Ya les anuncio que no le vamos a dar un recetario porque no lo tenemos, ni consejos de autoayuda al estilo de la antigua casuística de los moralistas del siglo XVIII. Vamos brevemente a pensar en alto con ustedes sobre este tema que llevamos tiempo trabajando y que se ha ido implementando en cursos con la Comunidad de Madrid para profesores, en congresos en Extremadura, en seminarios que hemos venido organizando, como como una labor más de esta cultura de inteligencia que a través de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos y el Máster de Analista de Inteligencia venimos desarrollando con la ayuda de mucha gente. Miren, dice Jehop: suba usted esa escalera que llaman la civilización, el progreso, ascienda, sí, se lo aconsejo, sinceramente. ¿Que a dónde sube? Pues si le digo la verdad, no tengo la menor idea, pero solo porque existe esa escalera vale la pena vivir. Miren, no sabemos muy bien dónde nos va a llevar Internet, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, lo cuántico, pero solo porque existe todo este mundo tan apasionante e innovador, yo creo que vale la pena vivir y ser testigo en directo de todo este mundo. No voy a enumerar todo lo de positivo que todo esto está teniendo y va a tener para el futuro de la humanidad. Pero como el dios Jano tiene también una cara más desagradable, más negativa y no tan angelical. Si se fijan, todo lo que hablamos ahora, lo que escribimos, los estudios que realizamos, estos encuentros sobre este tema o el último de la pandemia, lo que ponen de manifiesto es una certeza, que el desastre ya ocurrió. Y a propósito del tema de hoy, es curioso cómo ya en el siglo XVII un gran filósofo y matemático como Leibniz se queja de que no existía tiempo en el mundo para leer todo cuanto inundaba su mesa a diario. Él dice literalmente: esta terrible cantidad de libros impresos que todos los días llegan a mi mesa seguramente me conducirá a la barbarie, mas no a la cultura. Actualicen esto hoy con Internet, las redes, toda la información que nos llega, toda la información que tenemos y que no conseguimos ni leer ni procesar. Todo este mundo me recuerda el cuento de Andersen de las zapatillas rojas. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la bailarina que ve en un escaparate unas zapatillas rojas y, oh, son tan hermosas, tan perfectas, las imagina en sus pies tan bien, que no puede evitar entrar en la tienda y salir con ellas puestas? La joven comienza a moverse con las zapatillas rojas en sus pies al son de una música que empieza a sonar para ella y sus zapatillas. El baile la lleva y la lleva. Todo es así que pasa el tiempo y anochece y la bailarina se cansa, pero las zapatillas no. Las zapatillas quieren seguir bailando y no se detienen y arrastran a la muchacha extenuada por la ciudad. Lo que había comenzado siendo fantástico, como Internet, las redes sociales, se ha convertido en algo también problemático. Lo que parecía que nos ayudaba a comunicarnos, también nos vigila. Lo que parecía que iba a transmitir la verdad, nos inunda de información falsa. Y sin embargo, no podemos dejar de estar ahí, de estar conectados, de abrir el correo de día, de noche, y esto no, como las zapatillas rojas, no para. Nunca estuvimos tan cómodos y entretenidos como bajo la ocupación de las redes sociales y de lo que por ellas circula. Nos hemos metido en una realidad virtual donde nadie responde por sus actos. ¿Son conscientes de que estamos rodeados de mucho ruido? ¿Que todo el mundo tiene algo que decir acerca de todo? ¿Que en su mayor parte, si se fijan, carece de consecuencias, porque todas esas opiniones se superponen?
Pensamos que actuamos porque hablamos, pero tampoco decimos nada. ¿Se fijan que para desarmar hoy nuestra palabra, no es necesario prohibirnos hablar? Ahora hablamos todos, a todas las horas, sobre todos los temas y materias. Todos somos hablantes competentes. Y ante este ruido, el acto, creemos, más revolucionario es el del análisis a través de la reflexión, es el del pensamiento crítico. Por eso es fundamental que no consigan quitarnos las ganas de hablar, que no consigan quitarnos las ganas de decir, que no consigan quitarnos la necesidad de analizar para pensar críticamente. Con Internet y las redes sociales también hemos construido un gran centro comercial donde se vende lo que la gente quiere oír y leer. Cada uno va a su tienda ideológica a comprar. Vamos a publicar lo que la gente quiere leer, dice el potentado Keynes al tomar las riendas del diario Hearst en la película de Orson Welles, fundador de la prensa sensacionalista. Es la información que no produce conocimiento, pero sí produce sensaciones, emociones, visceralidad. A través de Internet, de las redes sociales, se pueden lanzar mentiras y virilizar falsedades que en poco tiempo llegan a todo el mundo, o se puede hacer dudar de casi todo con un simple tuit, con un mensaje. Si, como parece ser, se consume más información falsa que cierta, eso está implicando que tenemos un ciudadano manipulable y una democracia amenazada. Bajo la apariencia de participación se esconde mucho control. ¿Cómo van a poder los ciudadanos tomar decisiones responsables sobre una realidad distorsionada? La frontera que separa la verdad de la mentira se diluye cada vez más, es más líquida y por tanto resulta más difícil distinguir la realidad de la ficción. Esta nueva tecnología permite que lo real y lo virtual se mezclen y que vivamos mundos paralelos. ¿Somos conscientes de que estas plataformas de comunión no han sido creadas para consolidar y potenciar los valores democráticos ni para formar ciudadanos que bien informados desarrollen un pensamiento crítico? Es más, ¿hay alguien que crea que las investigaciones e inversiones que se están haciendo en todo este campo por parte de empresas y fondos de inversión es para que se puedan hacer grandes cambios, o más bien nos permiten comer de todos los árboles de este maravilloso paraíso, menos del que posibilita la crítica y el cuestionamiento del modelo? Ante esta situación, ¿de quién se puede uno fiar ante tanta información, desinformación? ¿Quién personal o institucionalmente tiene autoridad moral y profesional para orientar y guiar en esta situación? ¿Dónde encontrar la calidad en la información, la veracidad en los contenidos, el rigor en la exposición y la imparcialidad en el fin? ¿Quién transmite confianza en las palabras que dice y en los análisis que realiza? Es preciso decir que Internet, las redes sociales, tienen sus propias cartas, sus propias reglas de juego que hay que conocer y que, como en todo juego, se gana, se pierde y hay intereses. Cuenta el profesor José Antonio Jáuregui que Madariaga bautizó al Ministerio de Información de Franco como Ministerio de Ocultación. En esta partida, que se juega a través de Internet y de las redes sociales, hay a su vez muchas partidas y muchas cartas ocultas. Unas están a la vista y se ven y otras están ocultas. El beso de Romeo a Julieta es un beso, y el beso de Judas a Jesús de Nazaret también es un beso. Hay fabricantes de falsedades y hay atestiguadores de falsedades, y esto no va a faltar. En definitiva, antes de esta pandemia de la COVID-19 estábamos asistiendo, aunque ahora se ha acentuado, a una pandemia en las redes, como hemos apuntado, de bulos, noticias tergiversadas, fotos trucadas, mensajes e identidades suplantadas, donde uno también grita que quiere y necesita un respirador.
al igual que después de un terremoto necesitamos agua potable, necesitamos información potable, necesitamos análisis potables. El otro elemento o factor clave en este mundo es la palabra. Las palabras sirven para que nos comuniquemos, pero también sirven, si se fijan ustedes, para pensar. No se piensa sin palabras. Con las palabras construimos ideas, construimos ideales, construimos proyectos, sentimientos y construimos también barreras, mentiras, engaños. Herimos y amamos. Quizás por eso decimos, mide tus palabras. Y por ese poder de la palabra también decimos que quienes dominan la palabra controla el poder y de ahí el afán por controlar el llamado relato. El Lewis Carroll a través de Humpty Dumpty dice, cuando yo empleo una palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, dijo Alicia, si puede usted hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. La cuestión es quién manda, nada más, dijo Humpty Dumpty. Los hechos son los hechos, dice el humorista El Roto, pero no se ven porque los interpretan. Y los interpretan los que mandan. De ahí lo de hechos alternativos. Las palabras hacen una foto fija de la realidad. Por eso no da igual utilizar unas palabras que otras. Por eso tenemos que decir que sin palabras no se producen ni se explican los hechos, como dice Emilio Lledó. Es cierto que cada palabra tiene sus consecuencias y cada silencio también tiene sus consecuencias. Nuestra realidad habita ya en las palabras que utilizamos. Es cierto que con el tiempo se oxidan los metales y también se oxidan las palabras por el mal uso que hacemos de ellas. Claro que la peor derrota es creer que no queda nada por decir. Por eso, cuando una persona, sea político, jefe, nosotros mismos, no creen las palabras que utiliza, no hace falta matarla, está ya muerta, no es creíble. Y cuanto más se deteriora el lenguaje, la palabra, más se distorsiona la democracia. La democracia se fundamenta en la transparencia y se fundamenta en la verdad, en la información veraz y plural sobre las decisiones que se toman y que nos afectan a todos. Entonces, ¿es posible enseñar en decir la verdad? ¿Es posible enseñar que es posible decir la verdad? ¿Cómo enseñar que la palabra es el lugar desde el cual se puede mejorar el mundo? ¿Se han fijado y planteado por qué en muchas de nuestras conversaciones anunciamos que vamos a ser sinceros? Con expresiones como, si quieres que te diga la verdad, o te voy a ser muy sincero, como queriendo transmitir que no le vamos a mentir. Lo que también estamos dando a entender que en otras conversaciones mentimos como bellacos. Hoy el problema no es la libertad de expresión o la lucha por ella. Creo que hoy el problema está en mantenernos alejados y no ser contaminados por las noticias falsas, por la propaganda. Hoy, como dice Marguerite Yourcenar, de lo que andamos faltos es de realidades. De lo que andamos faltos es de la capacidad de nombrar y de analizar. Claro que, como dice Bertolt Brecht, ¿qué es el robo de un banco comparado con la fundación de un banco? ¿Qué es una mentira comparada con ganar unas elecciones? ¿Qué es una mentira si derriba a mi rival? Si gana audiencia, si sirve para dar un pelotazo. Magritte, el gran pintor, pintó una pipa y debajo escribió, esto no es una pipa. Y es verdad, no es una pipa, es una representación. Quizás por eso el escándalo no consiste en ocultar la verdad, sino en contarla a medias. O quizás es que la verdad está sobrevalorada. No se trata, por tanto, de saber si lo que digo y realizo es verdadero o falso, moral o inmoral. Se trata de saber únicamente si es útil. Claro que con las mentiras se puede llegar bastante lejos. Lo que resulta siempre más complicado es el volver. Ya Hannah Arendt nos advirtió que las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón que la realidad,
pues quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera o desea oír. Quiero terminar con un trozo del discurso de Foster en la ceremonia de graduación del Kenyon College. Dice: érase una vez dos peces jóvenes que nadaban juntos, seguro que por internet, que cuando de repente se toparon con un pez viejo que les saludó y les dijo: buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato hasta que uno de ellos miró al otro y le preguntó: ¿qué demonios es el agua? Nosotros diríamos: ¿qué demonios es lo obvio? ¿Qué demonios es la verdad? No podemos olvidar aquello que decía Juan de Mairena, de qué nos sirve la libre expresión de un pensamiento esclavo. Gracias. Bueno, y ahora continuamos con Santiago Montesinos. Santiago, adelante y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy interesante, Fernando, y muchas gracias, Susana, por la presentación y por todo el trabajo. Bueno, yo les voy a hablar, lo primero que voy a hacer es compartir con ustedes una pequeña presentación, porque creo que el soporte de imágenes es bastante. Como ya ha dicho Susana, pues mi especialidad es la desinformación y la propaganda, sobre todo la que se expande a través de las redes sociales. Así que vamos a empezar con ello. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno, como ustedes ya saben, estamos en un webinar que trata del área de la información y desinformación y, sobre todo, lo más importante, cómo formar en el conocimiento. Queramos o no queramos, ese mundo offline que conocimos se volvió online y las sociedades democráticas encendimos un interruptor que sabíamos de entrada que no íbamos a poder apagar, ¿no? Es verdad que hay otras sociedades que pueden apagarlo, nosotros no. Ni podemos ni queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos dos mundos, porque la vida offline ya sola no existe. Existe una combinación de la vida en la cual una parte la hacemos offline, en lo que es el terreno físico, pero otra parte la hacemos en lo que se llama las redes sociales. Evidentemente, el mundo de las fronteras cayó. Pero, ¿qué son las redes sociales? Porque que yo sepa, las redes sociales son más de 3 personas que se ponen a hablar y se juntan porque tienen un tema en común. Lo que pasa que es muy cierto que lo que son las definiciones se vacían de contenidos, porque ahora todos pensamos que las redes sociales son Skype, YouTube, Facebook, Twitter. Y no, las redes sociales son personas que se conectan entre ellas de una manera física o de una manera virtual porque tienen intereses en común. Era normal que todo este número de personas que nos hemos adherido a las redes sociales creciera exponencialmente, sobre todo porque las personas tenemos una necesidad de comunicarnos con otras. Y sobre todo, como decía Foucault, que algo sea peligroso no significa que sea malo. Por lo tanto, yo soy un buen defensor de las redes sociales porque a mí, al menos, me facilitan el conocer a otras personas, otras culturas, otros mundos y más que nada ahora estar en contacto con familiares que no puedo ver. ¿Qué es lo que pasa? Que en este mundo offline, online, hemos creado un mundo de información. Esa información que antes teníamos ahora se nos ha ido. Ahora se nos ha ido y en lugar de estar entre nuestros grupos de conocidos simplemente o los grupos de los más próximos, ahora la tenemos bajo un reparto sobre lo que son las compañías que explotan el sistema de redes sociales o la tecnología de red. ¿Cuál es el sentido? Que la información que necesitamos para decidir cosas. Algunas son más importantes que otras, evidentemente, pero todos hemos contrastado información cuando nos hemos ido a comprar un sofá. Lo que pasa es que ahora la información nos la reparten.
Y eso, aunque ustedes no lo crean, es bastante importante saber que te están repartiendo la información. Tú no la estás buscando. Así que empezamos. Fake news. Es un error importar términos de otros lugares, principalmente porque no somos una copia de ningún país. Cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus características. Entonces, para empezar, estamos importando un término que los términos son contrapuestos. Fake es falso y news significa noticia. Y una noticia que yo sepa siempre tiene que estar correspondida con un hecho. Al importar estos términos se ha creado una especie de error, porque en realidad esto detrás tiene algo más que lo que son fake news. Les pongo aquí este diario al lado, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Estamos en una época de pandemia, pero esta pandemia no es nueva. Ya hemos tenido varias. Yo ya tengo una edad para haber pasado varias, pero quizás esta ha sido muy incisiva y muy rápida. Pero esta portada también se publicó aquí, pero ¿cuál es el problema? Podemos seguir discutiendo en que esto tiene un sistema que no ha cambiado. Sí ha cambiado, señores, ha cambiado mucho. Los retos ahora son más clave. Esa portada llegó a una serie de personas, pero no muchas. Ahora estamos en lo que podemos llamar una guerra cognitiva. ¿Y sabes lo peor de la guerra cognitiva? Que solo sabes que estás inmerso cuando vas perdiendo. Además, a través de las redes sociales tienes un alto alcance con muy pocos medios, humanos, logísticos y económicos. Significa 4 o 5 personas, inclusive 2, en una sala como la que estoy yo sentada, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y eso, quieran ustedes, queramos o no, es una pérdida del equilibrio del poder. El poder, al final, tiene que tener un equilibrio, tanto en lo que es en economía, en política, tenemos que tener un equilibrio de poder en el mundo. Significa, no que nadie nos mande, sino que el poder tiene que estar equilibrado. Y luego tenemos un gran problema, los problemas de atribución. Por norma general, últimamente ya gracias a varias investigaciones, esos problemas de atribución, debido a las taxonomías, pues se van solucionando, pero seguimos teniendo todavía muchos problemas. Así que fake news, me parece a mí que no. Me parece a mí que tenemos que hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta llamar desorden informativo. ¿Por qué? Porque tenemos la desinformación, que en realidad no es más ni menos que una información falsa, la cual se expande de una manera masiva en macro o en micro con unos objetivos, sobre todo los de engañar a la población. Y después también están los económicos. Luego tenemos la propaganda de siempre, no la propaganda de la televisión, de un anuncio, sino la propaganda que fija ciertos mensajes, que por norma general, cuando se utiliza, en ocasiones ha sido de forma más o menos en contra de cuando estaba el telón de acero, pero ahora esa propaganda se ha fragmentado y se lanza de una manera casi masiva. Luego tenemos en tercer lugar las fake news, que en realidad no son más ni menos, lo vuelvo a repetir, la noción de que teníamos un desorden informativo. Lo que pasa es que lo vimos en 2016. Luego es lo que llaman opinión interfaz, o sea, las opiniones en forma de hechos, que también ahora las tenemos. Antes no las teníamos del vecino, la tenemos de nuestros amigos, de nuestras familias, pero ahora las personas no solo suben noticias, suben sus opiniones. Lo que pasa es que esas opiniones las hacen como si fueran hechos, ya sean políticos o cualquier otra profesión. Y luego también está la información errónea, esa información que se distribuye sin mala intención, pero llega muy lejos. Esto es, para que vean ustedes todo lo que está implicado, esto es lo que damos nosotros en el máster. La verdad que esta es la materia que doy yo, porque esto está, queramos o no, basado en operaciones de influencia, en los cuales la información actúa como una especie de munición o de arma, ¿no? Y luego, por eso se basa en la propaganda y la desinformación, que en realidad son las acciones ejecutivas. Pero no olvidemos nunca algo muy importante. La información llegó un momento en que se convirtió en entretenimiento. Y también dejamos que la información tuviera un éxodo hacia las compañías tecnológicas. Y no hicimos nada. No hicimos nada.
Así que aquí sí que los pongo. En realidad, todas estas cosas vienen de aquí. Lo que pasa es que ahora tienen un sistema en el cual se expande mucho más. No olvidemos algo muy importante. Las operaciones psicológicas se idearon con un bien, para un beneficio. Se idearon cuando había conflictos armados en el cual lo que se intentaba era que los soldados murieran cuanto menos mejor. Así que lo que pasa es que se ha desvirtuado. Pero no nos equivoquemos, esto se ideó con buenas intenciones. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues que todos esos datos que regalamos, como dijo John Schuller, volcamos todas las emociones, las soportamos con imágenes y no nos dimos cuenta que eso se llamaban datos de tipo global, que con muy poquito esfuerzo se convirtieron en datos estructurados y que con muy poco esfuerzo se convierte en información en bruto. A partir de ahí ya puedo sacar una información estadística, le puedo aplicar algunos criterios de inteligencia y pasarlos en acciones. Esas acciones pueden ser con buena intención o con mala. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Tenemos lo gran conocido como algoritmos, que muchas personas no entienden, aunque sea simplemente una parte como el boli, si todo este salón fuese el código, son lo que te reparte la información por preferencias y por temas. Y nosotros somos los que le decimos con quién hablamos. A partir de ahí, el algoritmo ya te dice quién eres. ¿Qué es lo que pasa? Que hace cosas como estas. Estas cosas, esto lo he hecho yo, no tardo más de 5 o 6 minutos. Y lo hago con un ordenador o con una tablet, o sea, no tengo los medios. Si tuviese todos los medios, podría coger, como sucedió en 2016, y llegar hasta 80 millones de personas. Esto es un ejemplo que ponemos en clase simplemente para ver con la facilidad en la cual todos esos datos globales los pasamos a esto. Así que, ¿qué es lo que se persigue? Pues el caos y la incertidumbre, no nos equivoquemos, y erosionar el sistema democrático, que es lo más importante, el principal valor que tenemos. No nos equivoquemos. Los objetivos es erosionar las instituciones y generar desconfianza en los ciudadanos, de una manera perversa. Luego, promover, fomentar o crear divisiones internas, que alguna vez no tiene que venir nadie, pero es que somos una democracia. No tenemos por qué pensar todos igual. Luego también se mina mucho a la seguridad nacional, porque claro, esto no se puede combatir con un tanque. Están utilizando a tu propia población contra ti. O sea, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Nosotros luchamos contra nosotros mismos. Y eso me parece a mí que mina mucho a la seguridad nacional, porque eso no se puede hacer nada, no se puede combatir, es un enemigo invisible. Luego desestabiliza la economía, muchísimo, muchísimo. Que nadie se llame a engaño. Esto nos influye. Esto nos influye. Dejan de venir inversores y eso se traduce luego en trabajo. Y luego fracturar la consideración de acuerdos que ha costado muchísimos años. Yo recuerdo celebrar en mi casa cuando nos unimos a la Unión Europea. Recuerdo celebrarlo. Y sin embargo ahora se quiere fragmentar. O la OTAN. Recuerdo perfectamente aquel referéndum. Pero tenemos que, perdonen señores, tenemos que defendernos de alguna manera, uniéndonos contra otras personas que a lo mejor nos quieren atacar. Y luego también es verdad que lo que nos quieren convencer es que hay una decadencia en el sistema basado en valores. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo decaen los valores? Las redes sociales actualmente hacen cosas como estas. Twitter, por ejemplo, ya por ejemplo, detecta y elimina cuentas. También lo hace Facebook. Pero claro, estas operaciones de influencia se siguen haciendo. Antes no se detectaban, ahora por lo menos se van detectando. Y esas cuentas se van eliminando, porque antes simplemente las personas se jactaban de haber expandido información falsa y a ver hasta dónde habían llegado. Así que no nos equivoquemos que la desinformación, como algo exógeno, es una opción hostil. Es una opción hostil. Y lo que busca es atacar nuestro sistema de valores, atacar a nuestra forma de pensar. No quiere que cambiemos una forma de pensar sobre un producto, quiere que cambiemos la forma de pensar de la forma en que vivimos, que son dos cosas muy distintas. Eso para mí es una acción bastante hostil, aunque no se utilicen armas.
Luego llegamos a la verificación. Vale, sí, esto es muy difícil. Yo llevo 25 años obteniendo información y la verdad es que muchas veces he creído informaciones que eran falsas. Pero es que me ha pasado al contrario. Me ha pasado al contrario. He llegado a ver información que era verdadera y resulta que no me la he creído. Así que no es tan fácil, porque con una verificación y utilizando estos parámetros que son los que utilizamos, una verificación efectivamente es verificar siempre, pero una verificación de una información luego tiene todos estos sus índices. No es tan sencillo. No es tan sencillo como parece. Por lo tanto, hay que estar muy atento, hay que formar en el pensamiento, en la forma de pensar, en cómo pensamos, pero no lo tiene que decir nadie. Somos nosotros mismos los que tenemos que evaluarnos cómo pensamos. Porque yo cuando me pasó lo de la información, yo lo único que hice fue, me paré a pensar qué me había sucedido y vi que tenía un sesgo enorme. Aparte de que me habían repartido la información en el momento exacto, lo que estaba muy claro es que yo la estaba esperando. Así que, ¿Karen en Facebook es una fuente fiable? Pues no. Pero Karen en Facebook tiene derecho a opinar. No vayamos a pasarnos tampoco en el cual las personas no puedan opinar en las redes sociales. No todo tiene por qué ser información totalmente fiable. Hay gente que opina, que tiene su opinión y la da. Por eso es una democracia, porque podemos todos opinar. Así que lo mejor es el análisis, como ha dicho Fernando. Nosotros recomendamos, y sobre todo, primero saber qué tema es el que quieres, qué información sobre qué tema, no todo un volumen que encima para colmo leemos en cascada. No leemos así, leemos en cascada. A lo mejor una información que ya alguien ha dicho que es totalmente falsa, está tan arriba que nosotros no la vemos. Así que también me voy a ir a Carroll, ¿no? Y a uno de los libros favoritos. Porque en realidad si no sabes dónde vas, cualquier camino te vale. Entonces lo mejor a la hora de analizar es autoanalizarnos y luego buscar la información, pero primero saber de qué tema queremos. Así que simplemente para concluir y solamente decirles que esto son unas pinceladas, solo decirles esto que dijo Mark Twain, esto no es nuevo, es más fácil engañar a la gente y convencerlos que han sido engañados. Lo mejor es que no nos engañen. Porque una información falsa, lo que llaman una fake news, en realidad tiene un recorrido muy cortito. Tan cortito como que alguien de tu confianza te dice que no es verdad. Entonces, no equivoquemos una sola noticia falsa, que puede ser inclusive hasta una información errónea, con lo que yo he explicado, porque yo creo que es un poquito más importante. Así que solo me queda agradecerles que hayan estado. Solo me queda decirles que compartan toda la información que sea fiable, que compartan sus opiniones y que las redes sociales son peligrosas, pero no son malas. Muchas gracias a todos. Gracias, Santiago. Bueno, hay alguna pregunta, pero como habíamos dicho que las dejamos para el final, mejor hacemos tal y como teníamos la dinámica planteada, es que las dejamos todas para el final. Les vuelvo a recordar que si alguien tiene alguna pregunta al hilo de lo que van diciendo, la pueden poner o por el chat en común o en el chat. Pueden abrir un chat en particular conmigo, con el moderador, y yo la recojo y al final se las hacemos a los ponentes. Gracias, Santiago. Si les parece, pues vamos a pasar con José Ángel González, experto, analista de inteligencia, experto en ciberseguridad y ciberinteligencia. Gracias, José Ángel, y colaborador de la cátedra también, por supuesto. Gracias, José Ángel. Muchas gracias a todos. Gracias, Susana. Por seguir el nivel de la conversación, a mí me gustaría, parafraseando a Fernando, sigamos pensando en alto. Al final, tal como ha dicho Santiago, la desinformación trata de modificar nuestro análisis, modificando, falseando, cambiando los datos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener una certeza en los datos para luego tener claro el discurso y tener claro el análisis para hacer inteligencia para que podamos tomar decisiones en nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Mirando la estadística del COVID-19 hoy, estaba mirando que infelizmente el Reino Unido, que es donde vivo, ha adelantado a España el número de fallecidos. Pero esto no ha sido de un día para otro, pero esto no ha sido por un problema de salud, sino simplemente por un problema
de que no se habían contabilizado todos los fallecidos fuera de los hospitales, fuera de los ingresos en los hospitales, que las personas que han entrado con COVID, todos aquellos abuelos en residencia, las personas que han fallecido en su casa no se contaban. Entonces, se estaba haciendo un análisis, se estaban haciendo unas proyecciones al público y en un momento dado vemos que hay un salto brutal. Ustedes lo podrán ver en un montón de sitios web de estadísticas sobre COVID. De ayer a hoy ha habido un salto brutal en el número de afectados, pasando UK, no sé si al primero o al segundo país de Europa afectado. Si se puede decir que está en Europa todavía. Entonces, con esto quiero resaltar la importancia de los datos y de la certeza de los datos para comparar y decidir, para hacer inteligencia y para tomar decisiones. Hay una cosa también que he oído a mis predecesores y me lleva a una reflexión, que es que nunca he visto desinformación o noticias falsas que una a las personas o que aporte elementos positivos a personas o a la sociedad. Y eso me lleva a pensar que la desinformación tiene como uno de los objetivos principales es la propaganda, definir un nosotros y un ellos o ellas, es decir, un antagonismo, pero con un interés específico y no tan claro como el clásico beba Pepsi, beba Coca, sino con otros medios. Yo creo que básicamente existen dos modelos de desinformación, esto podríamos estar hablando días sobre ello, que yo creo que es la desinformación interesada y la desinformación producida por el desconocimiento o la incultura. Y evidentemente este último, el desconocimiento e incultura en la información, pasa a ser muy peligroso cuando el difusor de esta es un dirigente político o un científico de renombre. ¿Por qué? Porque al final el ciudadano tiene una limitación en cuanto obtiene información. Entonces el ciudadano espera que las autoridades de su país ciertamente le den información verídica para ayudarle y facilitarle en su vida. De ahí viene la diferencia entre el micro y el macro, que esa macroinformación del Estado, al final tú como persona que eres de un país, la tienes que llevar a tu entorno micro y tomar decisiones. Así ha pasado, como nos ha pasado a todos, que no había papel higiénico en los supermercados, o de pronto no hay limpiadores de estos de alcohol en los supermercados, por hordas y sobre todo por desinformación. Y por las redes sociales, que también han amplificado ciertas cosas. Pero sobre todo hay muchos problemas en cuanto a la comunicación de la información para que el ciudadano tome iniciativas. He visto varios ejemplos y sin querer personalizar, pero tengo que comentar unos casos. Por ejemplo, vi el pasado 23 de marzo en las noticias de la BBC que López Obrador, el presidente de México, mostraba públicamente amuletos diciendo que le protegían del coronavirus y que podía decir que bueno, que puedes abrazar a otras personas, que no pasa nada. Luego ese discurso ha cambiado, evidentemente. Tenemos el magnífico ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, que yo francamente creo que dentro de unos años habrá muchos doctorados que se producirán estudiando la relación entre Trump, su ascenso, mantenimiento del poder y la desinformación. ¿De acuerdo? O sea, desde un artículo del 29 de marzo del Guardian, en que Pelosi le acusaba de que su negación y retrasos en activar medidas a costa de costarán vida, hasta acciones individuales, dada el sistema federal de Estados Unidos. Ciertos gobernadores han tomado medidas por su cuenta, por ejemplo, gobernadores de la costa oeste, para aislar y tomar medidas individualmente. Pero, sin embargo, vemos que Trump, lo hemos visto hace 2 o 3 días en las noticias, que había grupos de personas que se manifestaban contra el confinamiento y para que acabara. Mientras el gobierno da una información de que te confines, Trump por Twitter apoya a estos grupos. Entonces las personas no saben, no tienen claro lo que hacer. Por no citar el caso de la inyección de desinfectante que habría que estudiar, ¿no? Que todos pudimos ver con gran bochorno la cara de la doctora Deborah Birx, que es una persona con una trayectoria profesional intachable, pues poniendo caras y mirando hacia otro lado. Últimamente le hemos visto también que puede echar la culpa a China para socavar las siguientes elecciones suyas. Incluso hoy me ha chocado un artículo de New York Times diciendo que Trump, o sea, literalmente leo, Trump y Kushner se involucran en la historia revisionista alardeando de éxitos sobre el virus.
O sea, en un momento dado que el número de fallecidos netos en Estados Unidos es mayor que las personas que murieron en la guerra de Vietnam, aunque hay un artículo del Washington Post que lo trata de explicar y trata de ver las diferencias, porque esto ha sido 3 meses contra 9 años en Vietnam, y la economía de Estados Unidos ha encogido casi un 5%. Trump publica que su respuesta a la crisis del coronavirus ha sido un gran caso de éxito. Es inconcebible la diferencia de mensajes que deben de tener un fin, que yo creo que todos tenemos claro cuál puede ser. En UK, por ejemplo, aquí se dijo en la BBC, el primer ministro, antes de caer con COVID-19, dijo literalmente que si morían menos de 20.000 personas, lo habríamos hecho bien. ¿De acuerdo? Siguió con una política que tuvo que cambiar a partir de un informe del Imperial College del 17 de marzo. Entonces, imaginémonos que, por ejemplo, en España el presidente del gobierno dice que si mueren menos de 20.000 personas, lo habríamos hecho bien. Es muy complicado y estos mensajes son tremendamente duros y pueden modificar mucho los comportamientos de las personas. Y muchas veces no se tienen en cuenta el feedback, porque los políticos, como vemos algunas veces, dan el mensaje y se basan en métodos estadísticos o en métodos comparativos para tratar de averiguar el feedback del público. Pero hay modos y hay situaciones que han sido totalmente diferentes. Y les cuento el caso de la India. En la India, el pasado 25 de marzo, el primer ministro Modi se dirigió a la nación y habló de la obligatoriedad del aislamiento en la India. No tuvo en cuenta el efecto pobreza de Nueva Delhi, que hay muchísima gente en Nueva Delhi que vienen del campo, han emigrado del campo y viven al día y no tienen cómo vivir. Entonces, justamente a las 3, 4, 5 horas de decir eso, todas las estaciones de trenes se colapsaron con todas aquellas personas que no tenían dinero para sustituir en Delhi, dirigiéndose a sus pueblos natales. Es decir, se tomó un mensaje de acuerdo a lo que dijo la OMS, pero no se previó, no se hizo la inteligencia necesaria, el análisis necesario para ver cómo ese mensaje impactaría en la ciudadanía, porque al final, lo que hablábamos antes, del macro al micro, hay mucha diferencia. ¿Es obligación de Modi decir eso y obligar al aislamiento? Sí, pero también tiene que pensar cómo su población va a actuar. ¿De acuerdo? O sea, yo personalmente no creo que los estados quieran que sus ciudadanos se mueran, pero la desinformación que hay detrás de las declaraciones de estos políticos me hacen pensar al menos en que la responsabilidad en algunos casos de difundir desinformación desde el Estado cuesta vidas. ¿De acuerdo? Hemos visto, por ejemplo, en el corazón de Europa, con gran estupor, como un parlamentario de la ultraderecha de un gobierno de Europa acusaba a los gobiernos de Italia y España de la propagación del COVID-19. Menos mal que Antonio Costa, primer ministro de Portugal, las calificó literalmente como disgusting, execrables, y contra el espíritu europeo. Ahí vemos cómo hay ciertos grupos que aprovechan cualquier oportunidad para cargar contra su enemigo a partir de la desinformación. ¿De acuerdo? Y volvemos otra vez al estado macro y micro. Lo que para mí es fácil meterme en mi casa, cerrar con llave y comprar comida para una semana, para un país no es lo mismo. Y entonces, algunas veces la información no se transmite bien o se genera desinformación para afectar a países. Dando un giro a la conversación y tocando algo que bien dijo Santiago antes, la capacidad del ciudadano para contrastar noticias e identificar fuentes fiables es tremendamente compleja. Tremendamente compleja porque requiere cierta formación, cierto entrenamiento y requiere trabajo. Es decir, muchas veces el ciudadano se rinde ante la avalancha de información y al final lo que queremos todos es al final del día pasar un rato delante de la tele para relajar nuestros problemas de los problemas diarios, bajando la guardia. Y lo curioso es que a todos nos ha pasado que en el trabajo, cuando nos quieren desinformar o hacer cosas que no nos competen, generalmente no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero cuando estamos con la guardia bajada, cenando con la familia delante de la televisión o mirando las redes sociales relajadamente en el tren, no estamos con la guardia levantada y permitimos mucho más. ¿De acuerdo? Tener una base de conocimiento e información, facilitar el pensamiento crítico a través de la formación en los ciudadanos, que permita salir del maniqueísmo de muchos medios y ver más allá,
es fundamental para una sociedad democrática. La democracia se basa justamente en eso, en la información, en la verdad y en decisiones, ergo la inteligencia. Y la evolución de cómo nos informamos a través de las nuevas tecnologías algunas veces nos lleva al puro agotamiento, a todo el mundo le pasa, y aquellos que generan desinformación son conscientes de ello y muchas veces hacen campañas de saturación, de desinformación, para que simplemente te rindas y asumas la información. O sea, es provocando cosas, provocando hechos que son malos para los países y muy malos para la democracia, como pérdida de confianza, pánico y confusión, generando un efecto de normalización de ese tipo de noticias. O sea, no llevemos a engaños. Si todos asistimos, por ejemplo, a la televisión Russia Today, parece un telediario como cualquier otro, como la BBC, como Televisión Española, como las cadenas francesas, pero en realidad no es así. ¿De acuerdo? Y un último punto que me gustaría tocar en esta intervención es cómo una pandemia puede favorecer una mayor vigilancia a los ciudadanos en estados democráticos. Los estados democráticos deberían encontrar medios que no fueran tan invasivos o tan intrusivos para hacer el control. Lo que no quisiera, estaba pensando justamente en el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, por medio de la cual un shock, el que estamos sufriendo ahora mismo, nos lleva a los ciudadanos a tener que soportar cosas que en un sistema normal, fuera de un estado como el que tenemos ahora, no permitiríamos a través de las leyes y todo lo demás. Estos estados cambian las leyes, estos estados como estamos de alarma, cambian las leyes y permiten a los estados entrar más en la intimidad y en la privacidad de los ciudadanos. Y eso es lo que deberíamos de pensar, y comparativamente me gustaría hablar del método de China, donde China, el Estado te obliga a que tú te instales determinadas aplicaciones en los móviles, como se ha hecho muchas veces, por ejemplo, con la minoría uigur. O en España, que no es comparable evidentemente, España es una democracia, o en España ha habido iniciativas para controlar a aquellas personas que tenían una enfermedad, que tenían COVID-19. Entonces me gustaría dejarles con esta reflexión y que todos seamos capaces desde un entorno democrático de definir dónde está esa raya y ser consecuente con ello. Muchas gracias. Gracias, Fernando. El profesor Cusack os da la enhorabuena y os dice que persisten sus dudas acerca de la frontera entre la información y la opinión. ¿Algún criterio para diferenciarlos? Porque en derecho es fundamental la diferencia. Para diferenciar la información de la opinión. ¿Por qué no habla él y nos lo aclara? Dale el micro, porfa. Porque soy obediente y me ha dicho aquí la autoridad que apagara y yo obedezco. Pues nada. Venga, bienvenido, profesor Cusack. Bien hallados. Bueno, felicidades a los tres, y bueno, lo digo en audio. Para el mundo del derecho es muy importante, ¿no?, la diferencia entre la información y la opinión, porque afecta a dos derechos fundamentales diferentes, y yo creo que los tres en las intervenciones lo habéis aludido, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría escuchar si tenéis algún criterio, alguna idea para diferenciar, porque como digo, desde el punto de vista jurídico es muy importante, ¿no? El saber cuándo estamos dando una información que se puede contrastar o no, es decir, que se puede someter a una regla de falsedad, veracidad, y cuando estamos dando una opinión, que evidentemente no se puede someter a una regla de si es verdadero o falso, sino en todo caso si es razonable o no razonable, si se puede argumentar o no se puede argumentar. Pasadas, Fernando, si quieres decir unas palabras de despedida. Vamos a acabar un poquitín y resumir esto. Y partiendo de lo que acaba de decir el profesor José Ángel, en este centro comercial que es Internet, cada uno va a su tienda ideológica a buscar que le confirmen en lo suyo, ¿no? Que hemos tratado un poco con esto y que estamos tratando, que una de las cosas más urgentes y más prioritarias que tenemos es comprender y entender el mundo real y nuestro papel en él.
Y solo desde ahí podremos tomar decisiones adecuadas. Y para ello cada vez es más clave y se impone el análisis y el hacer buenos análisis. Que hemos puesto de manifiesto también que la información es clave en una democracia, porque tenemos que tener dónde decidir, sobre qué decidir y elegir. Y por ello, y utilizo una metáfora muy actual, tenemos que mantener la distancia para ver las cosas con la máxima objetividad. Tenemos que utilizar mascarillas mentales para que no nos contagien, y sobre todo lavarnos con mucha información seria y controlada mentalmente, ¿no? Los que no dudan nunca, los que no cambian de punto de vista, los que no ven otras ideas, es como tener agua estancada en la mente, ¿no? Y después hemos querido dejar muy claro la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, señores, como ciudadanos. Todos queremos saber, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio por conocer, por informarnos bien, por contrastar esa información, por denunciar las falsificaciones? Bueno, el informarse cuesta y lleva tiempo. Y después otro mensaje que queremos trasladar ante todo este ambiente, que no hay ningún político que cuente toda la verdad, eso es así, pero así todo, unos son más fiables que otros, que no existe un medio informativo que no tenga prejuicios, errores y demás, pero que unos son más fiables que otros. Y quiero acabar con las palabras de Albert Camus en el discurso de Suecia, donde él decía que tenemos dos responsabilidades que hacen de nuestro oficio, de nuestro trabajo, una tarea noble, y eso es el servicio a la verdad y el servicio a la libertad. Todo lo demás es acomodarse a la mentira o acomodarse al servilismo. Bien es cierto, también les digo que a la verdad siempre le falta gente. Y como no puede ser de otra manera, les aseguro que siempre es mejor trabajar por una verdad inconquistable que por una mentira bien remunerada. A formar en el pensamiento crítico nos dedicamos, y a través del análisis de inteligencia. Que disfruten de la tarde, que se cuiden mucho y nada, gracias por estar ahí.